Alemania Nun, país que a inicios del siglo XX se levantaba como un gigante en Europa. Su industria era poderosa, su ejército disciplinado y su gente creía firmemente que el imperio alemán estaba destinado a liderar el continente. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, millones de alemanes se lanzaron a la guerra convencidos de que volverían victoriosos en cuestión de meses. Era el comienzo de una ilusión que pronto se convertiría en la mayor pesadilla de toda una generación. Las estaciones de tren se llenaban de jóvenes soldados partiendo hacia el frente, entre vítores, flores y canciones patrióticas. La prensa hablaba de gloria, de honor, de un conflicto breve. Pero la realidad que aguardaba en las trincheras era muy diferente. La Primera Guerra Mundial no fue una guerra de caballería ni de gestos heroicos. Fue un infierno de barro, sangre y acero. En el frente occidental, la vida en las trincheras se convirtió en un tormento constante. Hombres cubiertos de lodo hasta las rodillas, respirando el hedor de cadáveres abandonados, rodeados de ratas y piojos. El sonido ensordecedor de la artillería retumbaba día y noche. Una sola ofensiva podía costar cientos de miles de vidas para avanzar apenas unos metros. Verdún, el Somme, Passchendaele. Nombres que quedaron grabados en la memoria como cementerios al aire libre. Las armas modernas transformaron el campo de batalla. La ametralladora, con su capacidad de disparar cientos de balas por minuto, destrozaba cargas enteras de infantería. La artillería pesada convertía pueblos en polvo. El gas venenoso, como el mostaza o el cloro, quemaba la piel y los pulmones, dejando a los agonizando lentamente. Los submarinos alemanes U-Boot llevaban la guerra a los océanos, y al final los tanques británicos irrumpieron como monstruos de hierro capaces de arrasar posiciones fortificadas. En casa, mientras tanto, la situación era desesperada. El bloqueo naval británico ahogaba la economía alemana. La comida escaseaba y la llamada hambruna de los nabos, entre 1916 y 1917, obligó a miles de familias a sobrevivir únicamente con vegetales duros e insípidos. Hambre, frío y agotamiento se extendieron entre la población civil. Alemania resistía, sí, pero cada día era más evidente que la guerra no sería la victoria rápida prometida. En 1917, Estados Unidos entró en el conflicto con millones de soldados frescos y un poder industrial sin precedentes. ¿Inclinó la balanza? Definitivamente. Alemania lanzó una última ofensiva desesperada en la primavera de 1918, pero fracasó. Y en noviembre de ese mismo año, el Kaiser Guillermo II abdicó. El ejército exhausto se retiró y el imperio alemán colapsó. Alemania firmó el armisticio. La Primera Guerra Mundial había terminado, pero para los alemanes la derrota fue más que militar. Fue psicológica, social y cultural. El Tratado de Versalles de 1919 impuso condiciones durísimas. Alemania debía aceptar la culpa exclusiva de la guerra, pagar reparaciones económicas imposibles de sostener, ceder territorios valiosos como Alsacia y Lorena, perder todas sus colonias y reducir su ejército a una sombra de lo que había sido. Para un pueblo orgulloso, acostumbrado a pensar en su ejército como invencible, aquello fue una humillación insoportable. Y aquí comienza la semilla de una tragedia aún mayor. El pueblo alemán no entendía cómo había perdido la guerra. En el frente, los soldados aseguraban que nunca habían sido derrotados por completo. Y fue en ese vacío de respuestas donde se gestó uno de los mitos más destructivos del siglo XX, la teoría de la puñalada por la espalda. Según este mito, Alemania no había perdido en el campo de batalla. Sus soldados eran supuestamente invictos. Lo que había ocurrido era que había sido traicionada desde dentro por políticos civiles, por socialistas, comunistas y muy pronto, de manera cada vez más marcada, por los judíos. Era una mentira. Alemania había sido derrotada militarmente. Sus ofensivas fallaron, sus aliados colapsaron y su economía no podía sostener
la guerra, pero el mito era útil. Fue difundido por generales como Ludendorff y Hindenburg, que buscaban salvar su reputación, y encontró eco en un pueblo resentido, herido y desesperado. Tras 1918, la República de Weimar nació en medio del caos. Un nuevo gobierno democrático intentaba sostener a un país destrozado, pero las dificultades eran enormes. Económicamente, Alemania estaba en ruina. El desempleo crecía, los ahorros se evaporaban, y en 1923 llegó la hiperinflación más devastadora de su historia. Un billete podía perder su valor en cuestión de horas. Familias enteras perdieron lo que habían guardado durante generaciones. Los precios se disparaban tan rápido que para comprar pan había que llevar carretillas llenas de billetes. Los niños jugaban con fajos de dinero porque valían menos que un juguete. Políticamente, la República era un hervidero de enfrentamientos. A la izquierda, comunistas inspirados por la Revolución Rusa intentaban tomar el poder. A la derecha, grupos ultranacionalistas conspiraban contra el nuevo sistema. Golpes de Estado, asesinatos políticos y levantamientos eran parte de la vida cotidiana. El sistema democrático parecía débil, incapaz de dar estabilidad. Socialmente, el resentimiento se profundizaba. Los veteranos de guerra, mutilados o sin trabajo, regresaban a una patria que ya no reconocían. Y en medio de todo esto, los judíos, a pesar de haber sido ciudadanos alemanes, a pesar de que más de 100.0 sirvieron en el ejército y 12.0 murieron en combate, comenzaron a ser señalados como chivos expiatorios. La propaganda nacionalista jugó un papel fundamental. Periódicos, panfletos y caricaturas repetían los mismos mensajes. A los judíos controlaban los bancos, se enriquecían mientras el pueblo pasaba hambre. Habían sido cómplices de la derrota. No importaban los hechos, importaba la repetición constante de la mentira. Poco a poco, la población empezó a creer que los problemas de Alemania tenían un culpable común. Y como si fuera poco, en 1929, el crack de Wall Street hundió la economía mundial. Alemania, que dependía de préstamos extranjeros, fue golpeada con fuerza brutal. El desempleo se disparó, millones quedaron en la miseria y la inestabilidad se profundizó. Fue en este contexto que un partido pequeño y radical, el NSDAP, encontró la oportunidad de crecer. Su líder, Adolf Hitler, era un orador carismático, un veterano de guerra y alguien que comprendió a la perfección el poder del mito de la puñalada por la espalda. Hitler no inventó el antisemitismo, pero lo convirtió en el eje de su discurso. En sus discursos incendiarios, aseguraba que los judíos eran responsables de la derrota, de la decadencia moral, de la crisis económica, del comunismo y del capitalismo. Eran el enemigo absoluto. El pueblo, cansado, humillado y desesperado, encontró en esas palabras una explicación simple a problemas complejos. Y lo más peligroso, encontró a alguien que prometía devolverles el orgullo perdido. Así, el antijudaísmo dejó de ser solo un prejuicio social. Se transformó en un programa político, en una ideología organizada que pronto arrastraría a Alemania a la catástrofe. La derrota de 1918 no solo marcó el final de la Primera Guerra Mundial, plantó las semillas de la Segunda. El mito de la puñalada por la espalda, el resentimiento del Tratado de Versalles, la propaganda, la crisis económica y la necesidad de encontrar culpables fueron los cimientos sobre los que se levantó el nazismo. Y lo que comenzó como una mentira para justificar una derrota, terminó en Auschwitz, en Dachau, en Treblinka, terminó en el Holocausto y en la mayor tragedia del siglo XX. La gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando un pueblo prefiere aferrarse a un mito antes que enfrentar la verdad? Esa es la lección amarga de Alemania. Tras 1918, una lección que aún hoy resuena en nuestra historia.